Shalom Uveraja. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Perashá Shavua en nuestro año 5783. Hoy toca Parashá Vayeshev y dice así: Vayeshe Yaakov eres megurei aviv eres Kenan eres todo Yaakov Yosem sheva estre shana chaya roe et hechach batzom bechlu nachal el bnei Vila ובני סלפה נשא אביו ויבא יוסף אל דיבתן ראה אל אביכם בישראל אכף את יוסף מכל בניי כיוון סכונין הוא לא ויצא לו כתונס פסין ברואך כי אותו אחיו וכם מכל אחיו ויהי יזנו אותו ולא יכלו דברו לשלום. Y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. Yosef, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, pero era un joven con los hijos de Bilá y los hijos de Silpá, las esposas de su padre, y traía a Yosef malos informes acerca de ellos a su padre. E Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron, y no podían hablar con él en forma pacífica. Bueno, una perashá muy interesante. Y en primer lugar vamos a ver de cómo es la vida de Jacob. O sea, vamos a entrar en detalle de cómo es la vida de nuestros patriarcas. Nosotros vamos a ver que aquí en la Torá, Jacob es detallado en cada una de las vivencias que tuvo, en cada una de las experiencias, en cada una de las cuestiones que tuvo que enfrentarse a la vida, más Esav, su hermano, su descendencia, la vida de él está definida simplemente en un sencillo párrafo. Más nada se habla de Esav, porque precisamente Jacob es la joya, se pudiera decir, y por lo tanto es donde Hashem quiere hacer hincapié en todas las cuestiones que sucedieron con esta familia que siguió precisamente se puede decir, las enseñanzas de sus padres, la cuestión de seguir la Torá, la cuestión de seguir las mitzvot. Y es una de las cuestiones importantes que viene aquí, porque nuestros sabios se preguntan, y cuando dice así, y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. ¿Por qué no dice, y se estableció Jacob en la tierra de Canaán? Y tiene que decir, donde peregrinó sus padres. Y eso es una de las cuestiones importantes que vamos a ver aquí, que como siempre lo digo, la Torá no tiene palabra de más ni de menos, es exacta. Y esto tiene que ver específicamente con seguir los caminos del Padre, conseguir el camino de la familia, conseguir el camino y las costumbres de las mitzvot, de la Torá y todas estas cuestiones que son sagradas, que son importantes para nosotros. Por eso es que dice que está en la tierra donde peregrinó su padre y está siguiendo los caminos de su padre Isaac Avin. Y es por eso que te quiere decir eso, en la tierra de Canaán. Y nosotros tenemos que mantener esas costumbres y tenemos que mantener esos minagín, esas cuestiones que están con nosotros de dor pador, o sea, de generación en generación. Y es lo que nosotros hemos hecho, porque por ejemplo, nuestros hijos se llaman como se llamaban nuestros padres, y así sucesivamente. Hemos tratado de mantener todas las tradiciones, y cada una de las familias debe mantener las tradiciones que tienen de sus antepasados. Y es como así se mantiene vivo el pueblo de Israel. Esa es la cuestión.
de mantener cada una de estas cosas, de continuar en el mismo camino en que siguieron los padres. Y esto sucedió una vez. Hay un Meiser muy famoso sobre una persona que fue a ver a un rabino y le dice: mira, mi familia acostumbra a comer en Shabbat tambor de papa. ¿Qué cosa es tambor de papa? Es una capa de papa, una capa de carne y otra capa de papa. Y entonces eso es lo que comen en Shabbat. Y entonces fue a ver al rabino porque dice: bueno, mi abuelo lo hacía, mi padre lo hacía, nosotros lo hacemos, pero yo no me siento tan contento comiendo esto en Shabbat. Yo quisiera comer otra cosa distinta y probar otras delicias en Shabbat. Y entonces quisiera eliminar esto de la mesa del Shabbat. Y entonces el rabino le pregunta: bueno, ¿y de dónde viene esa costumbre? ¿Tú sabes de dónde viene? Y el hombre dice: no conozco de dónde viene. Ah, bueno. Si no conoces de dónde viene, yo te voy a decir de dónde viene esa costumbre. Y el rabino le buscó los comentarios del rabí Moshe Irsele, el Ramá, que hizo comentarios del Shulchan Aruch. Y entonces el Ramá, que vivió 33 años, que escribió 33 libros y que falleció en Lag BaOmer el día 33 del Omer, él estableció de que hacía más de 1000 años que se seguía esa costumbre de comer tambor de papa en recordación de cómo caía el maná del cielo. Y entonces, debido a eso, es que él tenía esa costumbre como tal, de comer la papa, la carne y la papa abajo. Y entonces, así como caía el maná del cielo como tal. Y entonces estamos viendo de que Jacob, cuando dice: y se estableció Jacob, pareciera de que ya venían días más fáciles, ya venían días con menos problemas. Jacob había salido de la casa de Labán. Jacob había salido del problema con Etzaf en la entrada de Canaán. Jacob había pasado por mucho hasta ese momento y podría pensar un sadik de que sí, bueno, ya me voy a establecer. Ya la palabra establecer es como que todo va a ser con calma, ya todo va a ser más pausado, ya vamos a no tener tantos problemas en la vida. Pero está escrito y está claramente dicho, tanto en el Midrash, que los sadiquín no vinieron a este mundo para tener una vida tranquila. No vinieron a este mundo para estar apacibles y sencillamente no enfrentarse a los problemas. No, este mundo está lleno de retos y de situaciones las cuales hay que rebasar, las cuales hay que resolver y las cuales realmente le dan más grandeza a la persona. Si cada persona ve un problema como si fuera algo del aprendizaje de la vida, de lo que puede aprender con eso y de la experiencia que va a tener, sencillamente está enfocado correctamente. Porque precisamente la vida está llena de problemas. Y solamente en la vida lo que hay son pequeños momentos minúsculos de establecerse, de apaciguamiento, de la felicidad esa relativa, tranquila, de que no hay una situación que en ese momento no sea compleja. Porque generalmente lo que sucede es que estamos en una situación a otra situación y todas son complejas y todas son difíciles y todos son retos. Y entonces, cuando Jacob se estableció en la tierra, pensó, dice, bueno, ya, pero ahora venían problemas con Yosef. No era establecerse, venían más situaciones. Y entonces aquí vemos que también la cuestión es de que las crónicas de Jacob, Yosef, es un muchacho que tiene 17 años. Y vamos a ver de que es un hijo querido. Pero la Gemara explica que no solamente los hijos biológicos son los hijos de la persona,
también los hijos que siguen los caminos los cuales están establecidos por la Torá y por las Mizvot. Por eso hay rabinos que no han tenido hijos, pero que han tenido alumnos, y estos alumnos han sido sus hijos, porque precisamente han seguido estos caminos de la Torá y las Mizvot. También vamos a ver, y es una de las cuestiones interesantes, ¿no?, que existió el rabino Ishmael Cohen, un rabino que vivió en Esmirna, en Turquía, y que él no tuvo hijos. Él se casó, estuvo casado 10 años con una mujer, y tuvo otro año más pidiéndole a Shem, 11 años casado y no tuvo hijos. Y después se divorció de esa mujer y se casó con otra mujer. Estuvo 10 años más casado con esa mujer, y después otro año más de rezos pidiendo para tener hijos, y ya llevaba 22 años y se divorció de nuevo y se volvió a casar con otra mujer. Y cuando ya se casó con la tercera mujer y supo que no tenía hijos, vio de que el problema no era la mujer, que el problema era él. Y entonces él escribió un libro que dijo, este será mi hijo. El libro se llama Sera Emet. Sera significa descendencia, Emet de verdad, la descendencia verdadera. Este libro es una joya, se pudiera decir, y no solamente escribió uno, escribió 3 tomos de este libro: Sera Emet 1, Sera Emet 2 y Sera Emet 3. Y estos libros son libros de cabecera para cualquier rabino que vaya a juzgar. Todos los rabinos que son jueces, que tienen que ver con muchos temas de din, de alajá, estos libros se pueden decir que son imprescindibles tenerlos. Para ellos casi siempre tienen que ser consultados. Y entonces estamos viendo aquí de que Yosef, este hijo querido a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos. Hayar Roet et Ha Beson Behu, o sea, que era pastor con sus hermanos junto al rebaño. O sea, Yosef veía a sus hermanos como si fuera un rebaño, y que él tenía que velar por ellos, tenía que estar encima de ellos, y que era una cuestión muy interesante, porque Yosef tiene 17 años, es uno de los más jóvenes, porque estaba Benjamín, pero es uno de los más pequeños, y él lo ve como si fuera pastor, y que sus hermanos junto al rebaño, él tiene que estar vigilando y analizando todo lo que pasa allí, y él es el que tiene que decir y llamar la atención sobre una cosa y la otra. Y esto es una de las cuestiones importantes que nos van a decir los rabinos con respecto a esto. Saber llamar la atención, saber decirle a una persona para que corrija algo, es un tema muy difícil. Hay que saber cuándo, cómo, dónde, o sea, todas estas cuestiones son importantes, porque generalmente las personas que le llaman la atención a otra, la otra que recibe el llamado de atención, para nada le gustó o se sintió o el mensaje realmente llegó a su lugar. Al contrario, muchas veces lo que hemos visto, que cuando una persona le llama la atención a otro, el otro sencillamente lo que empieza es a criticar y dice, ¿quién es este para llamarme la atención? ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y por qué me dijo lo otro? ¿Y por qué esta situación? Porque sencillamente a la gente no le gusta que lo regañen, a la gente no le gusta recibir crítica, y las personas generalmente no son receptivas a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucha capacidad, porque sencillamente no es una tarea fácil. Y lo que sucede es de que generalmente cuando se llama la atención, lo que se obtiene es el efecto contrario cuando se hace incorrectamente, como pasó con Yosef. Porque Yosef era pastor con sus hermanos junto al rebaño, y era un joven con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá.
y estamos viendo que era un joven. Y esto que dice que era un joven, nuestros sabios explican, de que como todos los jóvenes le gustaba arreglarse, le gustaba peinarse, le gustaba vestirse bien, estaba pendiente a su físico, toda esta cuestión. O sea, la juventud generalmente vive pendiente a su físico, a qué es lo que viste, a cómo se peina, cómo se arregla, cuál es la moda del momento. Todas estas cuestiones son de la juventud. Y esto es lo que estamos viendo aquí, un Yosef joven de 17 años, que por eso dice, pero era un joven. Y entonces nuestros sabios dicen, bueno, sí, Yosef Asadí tiene que vestirse bien, porque ¿qué es lo que sucede? Que una persona que estudia Torah, un estudiante de Torah, debe ser una persona que cuando estudia Torah y cuando se viste bien, o sea que estamos hablando desde el punto de vista de la Gemara, porque la Gemara dice vestirse como un pobre, vestirse medianamente o vestirse como un rico. Y habla de que se debe vestir uno medianamente. Y desde el punto de vista medianamente, la ropa siempre debe estar limpia. Y entonces, teniendo en cuenta eso, cuando una persona estudia Torah y se viste medianamente bien, entonces en ese momento se está estableciendo Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Dios, porque dice, mira qué bien, esta persona es estudiante de la Torá, sigue la Torá, mira cómo se viste, mira cómo anda, entonces esta persona está muy bien, qué bueno, y todas estas cuestiones. Y entonces ahí se santifica el nombre de Dios. Y entonces ahí lo establecen nuestros sabios, pero dice que se juntaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silpá, las esposas de su padre. Y esto es una cuestión bastante compleja. ¿Por qué? Porque los hijos de Lea, la primera esposa de Jacob, estos hijos realmente jugaban con los demás hijos de Bilá y Silpá, diciendo que eran hijos de esclavas, hijos de concubinas, hijos que no tenían la misma, se puede decir, estatus que ellos, que son hijos de Lea, que sí es hija de Labán como tal, con su esposa legal, todas estas cuestiones. Y entonces, y esto traía por supuesto una serie de roces y cuestiones que Yosef se estableció como un abogado defensor de los hijos de Bilá y Silpá. Y le decía al padre con respecto a esto de cómo los hijos de Lea trataban a los hijos de Bilá y Silpá. Y esto evidentemente es un problema. Lo que estamos viendo aquí, de que la situación es de que los hijos de Lea se sentían de una manera muy negativa con respecto a esto. Y generalmente lo que Yosef estaba estableciendo aquí, lo que nosotros vemos, es que es correcto si son hijos de Bilá y Silpá, pero están casadas con Jacob, en definitiva son sus hermanos, no son menos. Y Yosef está diciendo una verdad, pero sin embargo se establece que esta es una de las razones por las cuales lo venden como esclavo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen nuestros rabinos con respecto a esto? ¿Qué explica la Gemara? Muchas veces, por decir la verdad, en algún momento que no es el adecuado, en algún momento que no es el lugar, en algún momento que no se establece cuando se deben decir las cosas, entonces suceden consecuencias. Hay personas que dicen la verdad en determinado lugar y van a la cárcel. Hay personas que dicen esto y le trae estos problemas y están diciendo la verdad, pero eso trae problemas. Por lo tanto, la persona en todo momento tiene que analizar cuándo lo dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Porque si no, las consecuencias serán como Yosef, que fue vendido como esclavo. Entonces, esto es lo que está aquí. Está con los hijos de Bilá y Silpá, lo está defendiendo, pero sencillamente las esposas de su padre, o sea, son hijos de la esposa de su padre, y traía a Yosef malos informes acerca de ellos a su padre. O sea, Yosef informaba.
y veía con todo lo que hacían sus hermanos. Y esto es una situación difícil, es una situación compleja, porque nosotros vamos a ver en todo momento de que cuando una persona lleva estos informes, una persona sin experiencia, joven, impetuoso, entonces cae en determinadas cuestiones que son negativas, porque no enfoca las cosas de una manera correcta con la experiencia. Una cosa que decía Raf Shaf, que dijo esta pregunta: ¿por qué Dios le da fuerza a los jóvenes y a los ancianos experiencia? ¿Por qué no darle experiencia a los jóvenes y a los ancianos fuerza? O sea, que los jóvenes nazcan poco fuertes pero con mucha experiencia, y que después venga la fuerza en la vejez para poder ser más eficiente en todo. Y esto está hecho, dijo Rashaf, Sironol Ibrahá, para que aprendan a consultar a los mayores, para que los muchachos jóvenes consulten a los que tienen experiencia. Y Yosef no lo hacía así. Yosef seguía su camino, joven al fin, se creen que se van a comer el mundo, se creen que se la saben todas y no la conocen. Y entonces al final fue hacia allá a llevar estos informes, y muchas veces los informes eran la Shon Hará, no eran 100% correctos. Yosef vio que los hermanos le tomaron un animal, no le hicieron shejitá, o sea, lo mataron con un golpe, con un hacha, y sencillamente el animal todavía estaba, se puede decir, en este proceso en el proceso en que va a morir, y entonces tomaron un órgano del animal y se lo comieron. Y entonces Yosef, que dijo: no, se están comiendo un animal y un órgano de un animal que está vivo. Y eso fue lo que le dijeron a Jacob. Yosef le dijo eso a Jacob, que se habían comido un órgano de un animal que estaba vivo, y que en definitiva el animal era un Ben Pakua. Un Ben Pakua lo establece la halajá con respecto al Shulchan Aruch Yoreh De'ah, la cuestión de Shejitá, de cuando existe una vaca que está 5 meses de embarazo y que está lista para tener a luz, pero no se espera a que nazca el becerro como tal, sino que se le hace Shejitá, y el animal de adentro se encuentra vivo, el bebé se encuentra vivo de esta vaca, entonces el animal se convierte en Ben Pakua. Significa que no necesita shejitá, porque la halajá lo considera un miembro propio del animal que se hizo shejitá. Por lo tanto, no necesita como tal que se haga shejitá para ser utilizado como alimento. Pero además de eso, después que se hace shejitá, el animal, aunque esté temblando y quede temblando durante unos minutos, se considera muerto, y por lo tanto se pueden comer y ya se puede preparar a partir de que se le hizo shejitá, o a partir de que se le dio un golpe como tal mortal al animal. Y entonces, teniendo en cuenta eso, al ser un Ben Pakua, que este es el caso, entonces el informe de Yosef de que no le habían hecho shejitá, de que el animal estaba vivo, de que estaban comiendo órganos, un animal vivo, de todas estas cuestiones, no era 100% seguro. Era una cuestión de que es lo que él vio y lo que se imaginó. Y entonces esto trajo consigo estos malos informes, que cuando se averiguó, entonces Yosef estaba equivocado. Y los hermanos lo odiaron por eso también. Otra de las razones más por lo que los hermanos odian a Yosef. Y esto es una de las cuestiones importantes, porque después aparece aquí: ve, Israel a Yosef, o sea, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que era el hijo de la vejez. O sea, una cuestión que es interesante. Vamos a ver de que cuando se tienen varios hijos, la persona debe dar el mismo cariño, el mismo amor a cada uno de ellos. Porque si con uno hace una diferencia, el otro va a sentir envidia.
y eso es común, es normal. Entonces, por lo tanto, hay que quererlos a todos por igual. Y evidentemente aquí te decía que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, el hijo de la vejez, el hijo cuando la persona es mayor. Entonces ahí es cuando suceden todas estas cuestiones. Nosotros vamos a ver que en algunos casos la Torá habla de que es Jacob y en otro caso menciona el nombre Israel. El nombre Israel viene de que Jacob luchó con un ángel y ese ángel lo nombró Israel porque venció a fuerzas del cielo. Y entonces cuando se establece el nombre de Israel, la segunda explicación, porque la primera es que eso depende, o sea, hay veces que le dicen Jacob, hay veces que le dicen Israel, porque bueno, como ayer lo quiso poner, pero la segunda explicación es porque hay algo más profundo en este caso, desde el punto de vista espiritual. Amaba a Yosef más que a todos sus hijos, era porque Yosef estudiaba más Torá y quería cumplir más con la Torá y más con las mitzvot que todos sus hijos. Además, Yosef era una persona que lo odiaban sus hermanos, a Jacob lo odió su hermano Esaú. También vemos de que Yosef tenía todas estas cuestiones que hacían parecer más a Jacob, o sea, se parecía más a Jacob que el resto de sus hermanos. Y por lo tanto le hizo una túnica de lana fina. O sea, esta cuestión de hacer esta túnica de lana fina especial, una prenda especial que va a traer diferencia, que va a traer todas estas cuestiones, es una cuestión de envidia, ya de los hermanos que dicen, bueno, ¿y este quién es? Ahora viene y ahora tiene una mejor prenda que los otros. ¿Y cómo va a ser esto? Y se cree dueño de nosotros y viene dando informes negativos de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos. Y lo odiaron y no podían hablar con él en forma pacífica. La Gemara explica, todas las envidias son negativas, excepto una. ¿Cuál? La persona que estudia Torah. Si otra persona estudia más Torah que tú, sentir envidia de eso es positivo, porque eso te obliga a ti a estudiar más. Pero todas las demás envidias que puedan existir, todas las demás cuestiones que puedan sobresalir de otra persona, son negativas. La única es el estudio de la Torah. Y entonces los hermanos no solamente sintieron envidia por eso, sino que sintieron envidia por la túnica de lana fina, o sea, por la cuestión material. Por la cuestión material también sintieron envidia. Y entonces vamos a ver aquí que lo que sucede es que, como lo dijo el Oran Haim Kadosh cuando lo escribió, que cuando una persona tiene un problema con el otro, todo lo que el otro hace lo ve mal. Y si la persona llega aquí y te saluda primero y dice, bueno, ¿y por qué me saludó primero a mí si yo no me veo bien con él? Pero si no te saluda, dice, mira ¿quién se cree? No me saludó a mí. Y entonces, si puso un plato sobre la mesa, dice, ¿quién es este para poner un plato sobre la mesa? Y si no lo puso, dice, ¿por qué no pone el plato sobre la mesa? Entonces, al final, cuando a alguien le cae mal otra persona que tiene problema con otra persona, todo lo que hace lo considera incorrecto. Y todo es negativo. Y todo está basado en cuestiones subjetivas. Por lo tanto, los hermanos no podían hablar de él en forma pacífica y entonces estaban predispuestos. Bezrat Hashem, que nosotros nunca estemos predispuestos. Bezrat Hashem, que nosotros podamos siempre ser objetivos y nunca guiarnos por subjetividades. Y que con todo eso tengamos la visión clara. Porque evidentemente todas estas cuestiones nublaron la vista de los hermanos y lo vendieron como esclavos. Todas estas cuestiones incidieron y también Yosef en su manera de comportarse también es bastante, se puede decir, criticado en la Gemara con las cuestiones como las hizo con respecto a lo que dijo, porque
ya lo que se estaba diciendo, ya con respecto al animal y todas estas cuestiones que habían dicho, eso se considera la shonara. O sea, todas estas cuestiones. Y entonces hay que estar muy claro en lo que uno habla y cuando hace falta hablarlo. Porque, por ejemplo, cuando a una persona le piden una referencia comercial con alguien y la persona sabe que no es buena para... Y entonces, ¿qué dice la Gemara con respecto a eso? Dice, ¿habla o no habla? Bueno, hay que decirlo para no ponerle un tropiezo a la otra persona. O una referencia matrimonial, cómo es este muchacho, cómo se comporta. ¿Habla o no habla? Bueno, sí, hay que decir la experiencia que uno tiene y hablar con la verdad. Pero generalmente en estas cuestiones, para no poner tropiezo sobre otro yehudí, se dicen, pero estas cuestiones que hay que estar más que 100% seguro, saber cómo, dónde y cuándo decir las cosas. Si la persona no sabe hacerlo así, silencio. Eso es lo que debe hacer, silencio. Y eso es lo que se establece aquí. Hay una subjetividad enorme de cómo pensaban los hermanos de Yosef. Todas las cosas le caían negativas sobre lo que él hacía y era un problema. Por lo tanto, de ahí el destino como tal que tiene Yosef de ser vendido como esclavo. Muchas gracias.